Cordial saludo. Bienvenidos al podcast Reflexiones históricas para la praxis pedagógica. Bienvenidos a este episodio donde se explorará cómo la historia de la educación puede iluminar el entendimiento y la práctica pedagógica en el presente. A menudo, mirar hacia atrás nos permite entender mejor hacia dónde vamos. En esta oportunidad se analizará cómo los desarrollos educativos y pedagógicos del pasado continúan moldeando nuestras escuelas y aulas de hoy. Bloque 1. Fundamentos históricos de la educación. Para comprender el panorama actual de la educación es esencial remontarse a algunas de sus raíces. En Iberoamérica, la educación inicialmente estuvo estrechamente ligada a la Iglesia Católica, cuyo impacto fue profundo en la estructura social y educativa. La llegada de las pedagogías críticas desde Europa marcó un punto de inflexión, promoviendo una educación liberadora que resonó fuertemente en contextos de igualdad y opresión. Contextualización histórica. Breve repaso de cómo surgieron los primeros sistemas educativos en Iberoamérica. Para comprender el panorama actual de la educación en Iberoamérica es esencial remontarnos a sus raíces históricas. Los primeros sistemas educativos en esta región surgieron en un contexto de colonización y evangelización, en el que la Iglesia Católica jugó un papel fundamental. Desde el siglo XVI, con la llegada de los conquistadores españoles y portugueses, la educación comenzó a ser utilizada como en la actualidad como una herramienta de control social y cultural. En sus inicios, la educación en Iberoamérica estaba casi exclusivamente en manos de órdenes religiosas como los jesuitas, los franciscanos y los dominicos. Estas órdenes establecieron las primeras escuelas y universidades con el objetivo de evangelizar y educar a la élite colonial. La Universidad de San Marcos en Lima, Perú, fue fundada en el año 1551 y la Universidad de México, establecida en 1553, son ejemplos prominentes de esta influencia temprana. La educación impartida por estas órdenes religiosas estaba marcada por un fuerte enfoque en la doctrina católica y los estudios clásicos. La enseñanza de la lectura, la escritura y el catecismo formaban la base del currículo, con el objeto de formar individuos letrados y cristianos que pudieran perpetuar los valores coloniales y eclesiásticos. Esta estrecha relación entre la educación y la Iglesia Católica se mantuvo durante siglos, moldeando profundamente las estructuras educativas de la región. Sin embargo, a medida que Iberoamérica avanzaba hacia la independencia en el siglo XX, comenzaron a surgir movimientos que buscaban la secularización y modernización de la educación. Las ideas ilustradas que abogaban por una educación laica y basada en la razón empezaron a ganar terreno. En este contexto surgieron figuras claves como Simón Bolívar y Andrés Bello, quienes promovieron reformas educativas significativas. Bolívar, por ejemplo, veía la educación como un medio esencial para construir la nación y promover la ciudadanía activa. El siglo XIX también vio la adopción del método de enseñanza mutua o lancarestiano, que buscaba ampliar el acceso a la educación básica mediante el uso de monitores y auxiliares, permitiendo así la instrucción de grandes grupos de estudiantes con recursos limitados. Este método, implementado en varios países de la región, representaba un esfuerzo por democratizar la educación y hacerla más accesible a las clases populares. El siglo XIX también vio la adopción del método de enseñanza mutua o lancarestiano, que buscaba ampliar el acceso a la educación básica mediante el uso de monitores y auxiliares, permitiendo así la instrucción de grandes grupos de estudiantes con recursos limitados. Este método, implementado en varios países de la región, representaba un esfuerzo por democratizar la educación y hacerla más accesible a las clases populares. A lo largo del siglo XX, las naciones iberoamericanas continuaron desarrollando sus sistemas educativos, influenciadas por corrientes pedagógicas globales y locales. La llegada de las pedagogías críticas en la segunda mitad del siglo XX, encabezadas por pensadores como Paulo Freire, marcó un punto de inflexión al promover una educación liberadora y emancipadora que resonó en contextos de desigualdad y opresión. Bloque 2. Desarrollos educativos en Colombia.
En Colombia, la evolución educativa ha sido un viaje marcado por hitos significativos, desde la colonia hasta la promulgación de la Ley 115 de 1994, que estableció las bases para la educación en todos los niveles. El país ha enfrentado desafíos y ha adoptado innovaciones en respuesta a cambios globales como la globalización y el avance tecnológico. La evolución de la educación en Colombia ha sido un proceso complejo y multifacético, influenciado tanto por factores internos como externos. Desde la época colonial, la educación en Colombia estuvo dominada, al igual que la restante Iberoamérica, por la Iglesia Católica, que estableció las primeras escuelas y universidades con el objetivo principal de evangelizar y educar a las élites criollas. Durante el periodo colonial, la educación era un privilegio accesible solo para una minoría, con un fuerte enfoque en la formación religiosa y humanística. Con la independencia de Colombia en 1819 surgió la necesidad de crear un sistema educativo que respondiera a las nuevas demandas de la nación. Francisco de Paula Santander, conocido como el hombre de las leyes, fue un defensor clave de la educación pública. En 1821 promulgó la Ley de la Instrucción Pública, que buscaba establecer un sistema educativo gratuito y obligatorio, aunque su implementación fue limitada debido a la inestabilidad política y económica del país. El siglo XIX fue testigo de la lucha entre las facciones liberales y conservadoras por el control del sistema educativo. Los liberales promovían la educación laica y pública, mientras que los conservadores defendían el control de la Iglesia sobre la educación. Este conflicto culminó en la Regeneración, en 1886, un periodo durante el cual se restableció la influencia de la Iglesia en la educación bajo la Constitución política del mismo año, consolidando la educación confesional como dominante. En el siglo XX, varios esfuerzos de modernización y secularización marcaron la evolución del sistema educativo en Colombia. La Ley 30 de 1903 y la creación del Ministerio de Educación Nacional en 1927, bajo el gobierno del señor Miguel Abadía Méndez, fueron pasos significativos hacia la consolidación de un sistema educativo estatal. Durante esta época se empezaron a implementar reformas para expandir la educación básica y secundaria, así como para mejorar la formación de maestros. La Constitución Pública de 1991 fue un hito crucial en la historia educativa de Colombia. Esta nueva Constitución reconoció a la educación como un derecho fundamental y estableció la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación para todos los ciudadanos. En 1994 se promulgó la Ley General de Educación, hoy en día Ley 115, que definió los principios, objetivos y la estructura del sistema educativo colombiano, enfatizando la educación inclusiva y de calidad. En el siglo XXI, la educación en Colombia ha enfrentado nuevos desafíos y oportunidades. La globalización, el avance tecnológico y las demandas de una economía basada en el conocimiento han impulsado reformas orientadas a mejorar la calidad educativa y a promover la equidad y la implementación de tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Estos reflejan algunos esfuerzos para adaptar el sistema educativo a las necesidades contemporáneas. Es decir, la historia de la educación en Colombia es una narrativa de constante evolución y adaptación, influenciada por factores políticos, sociales y económicos, desde sus inicios coloniales hasta los desafíos del siglo XXI. El sistema educativo colombiano ha buscado equilibrar las demandas de modernización con la necesidad de inclusión y equidad, enfrentando obstáculos y logrando importantes avances en su camino. Bloque 3. Intersección histórica y práctica pedagógica. La intersección entre la historia y la práctica pedagógica es fundamental para comprender cómo los contextos históricos han moldeado y continúan influenciando la educación actual. La educación no se desarrolla en un vacío, está intrínsecamente ligada a las dinámicas sociopolíticas, económicas y culturales de cada época. Entender esta relación permite a los educadores no solo reconocer los legados del pasado, sino también adaptar y transformar sus prácticas pedagógicas para responder a los desafíos contemporáneos. Uno de los ejemplos más claros de esta intersección es la influencia de la pedagogía crítica, desarrollada en América Latina a partir de las ideas de Paulo Freire, en su obra Pedagogía del Oprimido, en donde propone una educación liberadora que fomente la conciencia crítica y la transformación social. Esta propuesta no surge de un vacío teórico, sino de la realidad histórica de la opresión y desigualdad en la región. La pedagogía crítica se nutre de la historia de luchas sociales y movimientos políticos que buscan la justicia y la equidad y propone una práctica educativa que empodera a los estudiantes para ser agentes de cambio.
En Colombia, la historia de la educación está marcada por la influencia de la Iglesia Católica, la cual desempeñó un rol central en la formación de las primeras instituciones educativas. Este legado histórico aún se refleja en la presencia de escuelas y universidades confesionales en todo el país. Sin embargo, con el tiempo, la educación ha evolucionado hacia modelos más inclusivos y laicos, especialmente a partir de la Constitución Política de 1991, que reconoce la educación como un derecho fundamental y promueve la educación pública y gratuita. La práctica pedagógica actual también se ve influenciada por las reformas educativas históricas. Por ejemplo, la Ley General de Educación de 1994 en Colombia establece un marco legal que define los principios y objetivos del sistema educativo. Esta ley, fruto de un contexto histórico de apertura democrática y reconocimiento de derechos, impulsa una educación inclusiva y de calidad y ha guiado las políticas educativas durante las últimas décadas. La implementación de esta ley exige a los educadores adaptarse y desarrollar prácticas que respondan a estos principios, promoviendo la participación de todos los estudiantes y fomentando un ambiente de respeto y diversidad. Además, la globalización y los avances tecnológicos han generado nuevos desafíos y oportunidades para la educación. La historia reciente muestra cómo los cambios económicos y tecnológicos han transformado las demandas del mercado laboral y las competencias necesarias para el siglo XXI. Esto ha llevado a la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza, promoviendo metodologías innovadoras y el desarrollo de habilidades digitales. Sin embargo, también se plantean interrogantes sobre la equidad y el acceso a estos recursos, especialmente en contextos de desigualdad económica. Conclusiones generales. La educación en Iberoamérica tiene sus raíces en los esfuerzos coloniales y religiosos del siglo XVI, cuando las órdenes religiosas establecieron las primeras instituciones educativas con el objetivo de evangelizar y educar a las élites coloniales. A lo largo de los siglos, la educación evolucionó desde estas primeras iniciativas hacia sistemas más laicos y democráticos, reflejando cambios en las estructuras políticas y sociales. El surgimiento de los estados nacionales en el siglo XIX y las reformas educativas del siglo XX han sido cruciales para la expansión y modernización de la educación en la región. Desarrollos educativos en Colombia. En Colombia, la evolución educativa ha estado marcada por una fuerte influencia de la Iglesia Católica, que jugó un papel central en la educación hasta bien entrado el siglo XX. Las reformas educativas como la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación del 94 han sido fundamentales para garantizar una educación inclusiva, gratuita y de calidad. Además, los desarrollos educativos recientes han sido influenciados por corrientes pedagógicas críticas y la necesidad de adaptar la educación a un contexto globalizado y tecnológico. Intersección histórica y práctica pedagógica. La práctica pedagógica actual no puede desvincularse del contexto histórico en el que se desarrolla. Movimientos como la pedagogía crítica de Paulo Freire reflejan cómo la educación puede ser una herramienta para la transformación social. La historia de las políticas educativas en Colombia, incluyendo la influencia de la Iglesia y las reformas legales, muestra cómo las estructuras históricas impactan en las prácticas pedagógicas contemporáneas. La globalización y los avances tecnológicos también plantean nuevos retos y oportunidades, destacando la necesidad de una educación que prepare a los estudiantes para un mundo en constante cambio y mientras se asegura la equidad y el acceso universal.